Por favor, les agradecería muchísimo. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, en el Evangelio según San Marcos. Les voy a pedir pitos que están a cargo de los niños, que por favor los tomen en sus brazos, los hagan sentar en los asientos o en sus rodillas, para que nadie se distraiga en medio de la enseñanza. Recuerde que los baños están cerrados, amén. Sí, vamos a concentrarnos y a poner el orden dentro de la casa de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Abramos por favor nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo número 5. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. Leamos por favor del verso 21 en adelante, recordando que del verso 21 hasta el versículo número 34 ya fue motivo de estudio el domingo anterior. Amén. Vamos a tomar parte de los versos iniciales y del verso 35 en adelante vamos a concentrar en esta noche la explicación de la palabra de nuestro Dios. Leamos pues. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Verso 22, léanlo por favor. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Todos leamos por favor el verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Amén. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta gloriosa noche en la que tu pueblo se ha nuevamente congregado aquí en tu casa de oración, te pido, mi Dios, que sea tu misericordia, Padre, recayendo abundantemente sobre cada uno de tus hijos. Señor amado, sea propicio, mi Dios, Padre Celestial. Mira, oh Dios, la necesidad de cada uno de aquellos que se encuentran presentes. Háblanos, Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. No permitas, oh Dios, que nos desviemos de ella, ni a izquierda ni a derecha, Señor amado, permitiéndonos vivir esta palabra.
Ayúdanos, Señor, mi Dios, y pon en nosotros, Padre Celestial, de tus misericordias. Muchos han venido, mi Dios, esperando de ti una palabra, esperando de ti un mensaje, Señor amado, que hable a las necesidades de cada uno de ellos. Señor amado, cumple, Padre Celestial, tu misericordia en nosotros. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, mi Señor, creyendo que tú lo haces, mi Cristo amado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nos trasladamos al Evangelio de Marcos, capítulo número 5, verso 21 al versículo 23, podemos notar, mi amado hermano, que un hombre llamado Jairo, la Biblia dice que era principal de una sinagoga, haciendo referencia de que este hombre tenía una posición, sí, jerárquica alta en el no digo en el Sanedrín, sino en uno de las filiales del Sanedrín, ya que las sinagogas eran templos pequeños donde se podía escuchar la palabra de Dios, donde la ley era leída delante del pueblo, pero que quedaba ubicada estratégicamente en cada una de las pequeñas ciudades contiguas a Jerusalén. Uno de estos hombres llamado Jairo, teniendo una gran necesidad, la Biblia dice en el verso número 22, se postró en la parte final, dice, se postró a sus pies, a los pies de Jesús. Y el verso 23 dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. ¿Por qué el ruego y la súplica? Bueno, en primera parte porque el hombre tenía una gravísima necesidad. Su hija estaba a punto de morir. Segundo, él sabía muy bien que la multitud estaba con Jesús y más de un necesitado también se encontraba así junto a Cristo Jesús. Y era de alguna manera, hasta cierto punto, si su necesidad podría bien haber sido desplazada por la necesidad de algún otro. Pero él sabía que su hija se debatía entre la vida y la muerte. Y es por eso que su actitud, sí, fue ante Jesús de humillación. Verso 23 nos dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven, le dice, en desesperación, y pon las manos sobre ella para que sea salva y pueda obviamente vivir. La fe de este hombre era una fe genuina. La fe de este hombre era una fe, mi amado hermano, transparente. No le importó pertenecer, en este caso, a la sinagoga. No le importó de alguna manera lo que diría el pueblo si alguien perteneciente a esa sinagoga, dejando su calidad de maestro, de enseñador de la palabra, ahora iba ante la presencia de un carpintero a rogar por un milagro. Todo esto, mi querido hermano, conmovió el corazón de Jesús. Y la Biblia dice en el verso número 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud, de tal manera que le apretaban. Ahora, usted y yo conocemos por la Escritura que en medio de ese caminar Jesús iba a ir a la casa de este hombre. Sucedió un milagro, diríamos, adicional. Una mujer, ya lo hemos leído, se acercó a Jesús a sus espaldas, tocó el manto de Jesús y recibió un milagro. La Biblia dice que esa mujer tenía un azote por una cantidad de años, similar a la edad que tenía la hija de Jairo, es decir, de 12 años. La Escritura menciona que esa mujer lo había gastado absolutamente todo, y más bien los médicos, en vez de haberle hecho un favor en el tratamiento, ella estaba peor que antes. Pero Jesús, tuvo misericordia de ella y, amado hermano, esta mujer pudo ser sanada. Ahora, es en el proceso de mi primer milagro que el segundo, es decir, Jairo, recibe la noticia que todo hombre teme, que todo padre nunca quisiera recibir.
¿Cuál es esa noticia? Acompáñeme al versículo del capítulo 5 de Marcos, versículo número 35. Mientras él aún hablaba, ¿quién, mi amado hermano? Jesús. Mientras Jesús le decía a la mujer que padecía del flujo de sangre, le dice ahí: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. A la misma instancia que Jesús emitía una palabra otorgando sanidad, en ese mismo instante Jairo recibía otra palabra diciéndole: tu hija acaba de morir. En una oportunidad yo recuerdo, cuando ingresé al hospital Luis Bernaza, con uno de los hermanos en los cuales asistíamos a la iglesia, teníamos por costumbre escoger los fines de semana para predicar el evangelio. En ese entonces, mi querido hermano, estaba muy gustoso sirviendo, ¿sí?, en esta área evangelística. Y el Señor nos abría las puertas para ir a lugares donde muchas veces las visitas no pueden entrar. Éramos tan frecuentes en aquellos hospitales, tales como Lea, como le digo, también el Luis Bernaza, que ciertos guardias, ciertos guías, conociéndonos, nos abrían las puertas y nos daban las facilidades para predicar la palabra. Pero en una de las tantas experiencias, entrando en terapia intensiva, un hombre, sí, que se encontraba en el borde de la muerte, sí, no solamente uno, varios en ese sentido de esa sala, recibiendo la palabra de Dios, mi amado hermano, sí, por una persona, sí, mientras el uno recibía la palabra de Dios y aceptaba a Cristo, en la otra cama un hombre, sí, moría al mismo tiempo. Y me recuerdo de esta historia, sí, por el mismo pasaje que he leído en esta noche. Es decir, que mientras uno recibía en un mismo tiempo una palabra de fe para salvación, el otro, carente de esa palabra, moría sin Cristo y obviamente también quedaba en perdición. Y cuando sucedió aquel acontecimiento, en ese momento yo me entristecí mucho. ¿Por qué me entristecí? No porque haya faltado, mi amado hermano, la oportunidad de haber predicado, sino porque faltaron, sí, obreros para que pudieran predicar la palabra a más pacientes en un salón tan crítico como lo es terapia intensiva. Amados hermanos, este hombre, dice la Biblia, recibió una palabra opuesta a la que Jesús había mencionado. La Biblia nos dice en el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciéndole: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? No sé si a usted le habrá pasado, pero a veces uno termina de leer un texto bíblico y en el preciso momento que usted lee una palabra de Dios, en el mismo momento usted cierra la Biblia y de pronto golpean a la puerta y le dan una mala noticia. Y usted dirá: Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Tu palabra me dice que me da esperanza, me da vida, me da de alguna manera aliento. La cierro o la dejé de escuchar y ahora recibo una mala noticia. Jairo bien pudo haber dicho: ¿qué es lo que está pasando? He venido a Jesús, le he rogado, le he implorado por mi hija, pero qué mala suerte bien pudo haber tenido. Voy de camino con Jesús a mi casa y ahora recibo una palabra diciéndole que mi hija acaba de morir. Acompáñeme por favor por un momento al Evangelio de Lucas para ver un texto paralelo. Evangelio de Lucas. Capítulo número 8. Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Miremos un ingrediente adicional de este texto.
versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más. Nos dice ahí, ¿a quién? No molestes más al maestro. Este mensajero, ¿de dónde venía? De la misma casa, ¿de quién? De Jairo. De pronto diría cualquiera, no, la noticia puede ser falsa, pero no, no era falsa. Este hombre había salido de la misma casa, ¿de quién? De Jairo. Amado, frente a una noticia de esta naturaleza, ¿qué pudo haberle provocado en ese instante a Jairo? Jairo debió haberse sentido como todo ser humano luego de una noticia tan fatal, destrozado inmediatamente. Alguien que ha recibido malas noticias solamente puede entender que la sangre de la cabeza se le va a los pies y un frío helado recorre su cuerpo al enterarse de una noticia tan nefasta como la es la pérdida de un ser tan querido como lo es un hijo. Solo aquellos que han experimentado la muerte de sus propios hijos podrán entender la condición de Jairo. Amados hermanos, pero ante esa noticia, Jesús, obviamente enterado también de esta situación, le responde de manera inmediata a Jairo y le dice, verso 36 del capítulo 5. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y vemos a Jairo en la mitad de dos mensajes. Le dice el Señor: no temas, cree solamente. Amados, Jairo está en la mitad. Jairo está, sí, en medio de dos palabras. Una diciéndole: tu hija ha muerto, y otra diciéndole: no temas, cree. Amados, ¿qué decisión tomar? ¿Qué esperar frente a una mala noticia y a una noticia de esperanza? ¿Qué postura tomar frente a una disyuntiva de esta naturaleza? ¿Cómo poder reaccionar frente a estos dos tipos de mensajes? Por una parte diciéndole: tu hija ya ha muerto. Y por otra: tu hija puede vivir. Cree solamente. ¿Cómo poder combatir un mensaje de esta naturaleza? Acompáñame por favor, porque la palabra de nuestro Dios quiere instruirnos en esta hora referente a la fe. Libro de los Hebreos, capítulo número 11. Vamos a concentrarnos en esta enseñanza. Hebreos capítulo número 11. ¿Lo tienes? Verso número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a analizar este texto. Es pues, dice ahí, la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe bíblica es aquella que toma como fundamento las cosas que podrían venir. ¿Qué es lo que Jairo en esa parte, luego de haber recibido esa palabra, si hubiese esperado en Cristo Jesús? Que su hija viviera. Él sabía, mi amado hermano, que su hija, por la noticia que había recibido, él sabía que su hija había muerto. Pero la certeza que él recibió con el mensaje, con la palabra de Jesús, era de que su hija habría de vivir. Esto es importante, amado hermano, considerar. Jesús no le dijo que su hija no estaba muerta. No pierda por favor Hebreos capítulo 11 y volvamos por favor a Marcos.
Y veamos pues qué nos dice el Señor. Marcos capítulo número 5, verso número 34. Perdón, versículo número 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Esto es importante. Jesús no le dijo: no, ten fe que tu hija sigue viva. Es verdad, la hija de Jairo había muerto, amado hermano. Fe, como en otra oportunidad lo expliqué, no es negar los acontecimientos. Fe es aceptar los acontecimientos creyendo que Jesús puede revertir dichos acontecimientos. La vida de su hija había dejado de ser, pero Jesús le dijo: cree, por favor. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él tenía poder sobre la muerte para poder darle vida a quien él quisiera. La Biblia menciona en la carta a los Hebreos, capítulo número 11, verso número 1. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes esperar en Dios? Ahora, yo puedo esperar en Dios de todo un poco. Puedo esperar ser prosperado económicamente. Puedo esperar en Dios ser prosperado espiritualmente, ser prosperado materialmente. Muchas cosas puedo esperar. Pero, amado hermano, la fe genuina es la fe que sabe esperar lo que Dios nos quiere dar. No es fe lo que yo quiero recibir. Es fe lo que Dios me quiere dar. Y yo espero en Dios lo que Él me quiere otorgar. No todo lo que yo pido, mi querido hermano, Dios está obligado a concedérmelo. Supuestamente porque digo, es que yo tengo fe. Amados, esto ya lo hemos visto en otras oportunidades. Dios solamente concede las cosas que están conforme a su voluntad. Acompáñame por favor rápidamente también a la carta de Juan. En la primera carta de Juan, capítulo número 5, nos dice el Señor, verso 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso número 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y ahí nos dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, concéntrese en el verso número 15. Y si sabemos que Él, que dice la Biblia, si sabemos que Él nos oye. Acuérdese el principio sí que utilizó Jairo. Jairo llamó la atención de Jesús en medio de una gran multitud. Pero Jairo se cercioró de que Jesús lo oyera en su petición. Y luego de que lo ha escuchado, el Señor le dio la venia diciéndole, no te preocupes, yo voy a ir a tu casa. Una vez que la palabra de Jesús fue dada a Jairo, prácticamente el milagro estaba hecho. Pese a cualquier resultado en ese trayecto del camino, Jesús ya le había dado su aprobación para otorgarle ese milagro.
La Biblia dice en el versículo 15 del capítulo 5 de la primera carta de Juan: si sabemos que Él nos ha escuchado, nos ha oído en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si tú tienes la seguridad en Dios, tienes la paz en Dios, de que si has pedido por tu familiar, de que él venga a los pies de Cristo, y tienes esa certeza, esa seguridad por la palabra del Señor, agradécele tu petición a Dios, porque Él ya te la ha concedido. Aun cuando tú lo veas peor, aun cuando tú lo veas de pronto haciendo cosas que antes no hacía para mal, tú dile: Señor, tu palabra me ha dicho que mi casa y yo serviremos a Jehová. Así ha de hacer, así yo te lo he pedido, tú me lo has concedido, espero en esa palabra. Cuando vamos a Hebreos capítulo número 11, verso número 1, la fe no solamente es la certeza de lo que se espera, es decir, no solamente es la seguridad de lo que queremos. Obviamente, queremos cosas que son conformes a la voluntad del Señor, sino que también la fe es la convicción, y esto es importante remarcar. La convicción, amado hermano y hermana, es la plena certeza, la plena seguridad, estar convencido totalmente, dice ahí, de lo que no se ve. Si alguien buscara, o si alguien, mi querido hermano, si pudiera ver que viene algo, entonces uno no podría decir: hermano, yo tengo fe. Fe más bien es poner su mirada en lo intangible para que se haga tangible, pero en Dios. Si usted me dice a mí: hermano, yo tengo dinero en el banco, solamente lo tomo como ejemplo, y ahora no tengo, pero yo tengo la fe de que el lunes cuando vaya al banco, sí, voy a tener plata. Pregunto, ¿eso es fe? ¿Sí me explico? Si usted le dice a Dios: Señor, yo sé que tú eres mi proveedor y tengo dinero en el banco y tengo la fe de que el día lunes voy al banco, sí, me acerco a la ventanilla, hago un retiro y ya tengo, y te agradezco por esa fe que tengo. Amado hermano, eso no es fe. La Biblia menciona que fe es no solamente tener la seguridad de lo que va a venir, sino la convicción de que aquello que va a venir, aun cuando no es real, Dios lo va a hacer real. La Biblia dice que es la convicción de lo que no se ve, es decir, la convicción de que no se tiene, pero el Señor lo va a proveer. Amado, por eso es que el capítulo 11, en el cual se titula, haciendo una breve definición de la fe, luego en sus demostraciones, en sus ejemplos, todo lo que dirá el capítulo 11 son ejemplos palpables de gente que no tenía, pero sin tenerlo Dios se lo dio para poder, ¿qué cosa? Dar estabilidad a los hombres para que le crean a ese Dios. Acompáñame por favor. Capítulo número 11, verso número 2. Porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora bien, veamos estos ejemplos. Verso número 3. Quien se pone a la cabeza de estos ejemplos de la fe es ¿quién? Es nuestro Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Pero por medio de qué dice ahí? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted de pronto dirá:
en un terreno vacío. Lo voy a construir. Y usted, para poder construirlo, necesita ¿qué cosa? Sí, primeramente dinero. Luego los materiales de construcción. Luego las personas para poder, sí, elaborar esa construcción. Pero algo a diferencia de lo que sucedió, de acuerdo a este primer ejemplo bíblico, es que Dios, por así decirlo, ni tenía dinero, ni habían materiales de construcción, ni habrían albañiles para que lo levanten. Solamente Dios dijo su palabra y todo salió de la nada. Esa misma fe es la que Dios quiere promulgar en nosotros. Que de lo que no hay, tú comiences a ver su gloria y Dios comience, sí, a sacar de donde no hay, sí, las cosas que tú vas a recibir. Vayamos por favor a la Escritura y corroboremos esto. Acompáñame por favor al Antiguo Testamento. En la primera carta de los Reyes, capítulo número 17. ¿Por qué voy a ahondar en esto? Por lo que habrá de acontecer con la hija de Jairo. Primera de Reyes, capítulo 17. Verso 8 en adelante. Previo a la lectura, cabe indicar que una gran sequía de más de 3 años estaba azotando toda la región de Israel. Todos los cultivos y todo cuanto sí, se había de alguna manera puesto en el campo había muerto. No había alimentos, no había agua. La escasez había tomado a toda la nación. Y bajo esa circunstancia, Dios le habla a un hombre llamado Elías, que era su profeta, y le dice, verso 8, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, le dice al profeta, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan, dice ahí, en tu mano. Y ella le respondió al profeta, vive Jehová tu Dios, que no tengo, óigalo bien, ¿qué dice la mujer? No tengo pan cocido o preparado. Solamente, ¿qué es lo que tenía? Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. No había más, mi amado hermano. ¿Cuántos a veces hemos pasado por situaciones como esta? Usted abre la alacena, sí, y ve, de pronto abre la alacena y ve un pucho de arroz. Abre la refri y ve un huevo. ¿No? Y mira atrás y ve al batallón de la familia. Una situación similar. Y dice la Biblia, mire el testimonio de la mujer. Y ahora, le dice la mujer al profeta, recogía 2 leños para entrar y prepararlo ¿para quién? Para mí, para mi hijo, para que lo comamos y luego de comerlo, esperar la muerte, porque para el pan ya no hay. Elías le dijo, verso 13,
no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que la mujer entró a su casa e hizo tal como el profeta le había dicho. Ella ingresó y el primero que cambió en esa casa no fue ni el hijo ni la viuda, fue el profeta. ¿Para qué? Para que ella, quedándose totalmente en cero, con la alacena vacía, Dios pueda crear de la nada un todo. Eso es fe. Eso es la fe. Saber que se es impotente. Saber que bajo nuestros propios razonamientos y parámetros no podemos hacer nada, pero Dios lo puede hacer todo. Jairo recibe el mensaje, un mensaje doble. Por el lado izquierdo, un compañero de su vivienda le dice: tu hija acaba de morir. Y lo que es peor, lo desanima diciéndole: ya no molestes más al muchacho. Sí, perdón, a Jesús, al maestro. Ya no molestes más al Salvador. Ya no lo molestes más con tus oraciones. ¿Cuántas veces te desanima hacia el mundo? Aún el que está a tu lado en casa. ¿Y qué tanto oras? Le dice. ¿Y para qué tanto vas a la iglesia? Ya deja eso. Ya no ores más. Ya no le pidas. Ya no leas la Biblia. Para ahí nomás, que este hombre ya no va a cambiar. Ya no le ores, ya no pidas. Ya no sigas buscando. Pero amado hermano, cuando el hombre te dice que no se puede, el Señor te dice: sí, yo lo puedo. Cree solamente. Cree. Acompáñame a Hebreos y mira lo que dice el Señor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado. ¿Cuántos saben que hay que pasar por pruebas? Ofreció a Isaac, y el que había recibido, ¿qué cosa había recibido primero? Eso es lo importante. Si Dios te ha ofrecido algo por su palabra, amado hermano, agárrate de pies y manos de esa palabra. Así el mundo se conmueva, tú parado en la palabra. Sin temor, sin cobardía, porque Dios no es hombre para mentirnos, ni hijo de hombre, amado hermano, para retraer su palabra. La Biblia nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido. ¿Quién había recibido? Su hijo. Las promesas, ofrecía su unigénito, su único hijo. Verso 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Esa palabra sí la recibió Abraham antes, años antes de ofrecerlo. Años antes de que Isaac fuera dado a Abraham, Dios le había dicho a Abraham: en Isaac será llamada tu descendencia. Y años después, Dios le decía a Abraham: dame a tu hijo. Pero había otra palabra. Una palabra de ofrecerlo y una palabra de que en ese hijo le sería contado
como descendencia. Diría cualquiera que se estaba contradiciendo la palabra. No, ambas palabras tenían que ser cumplidas. La Biblia dice, mira en el versículo número 19, ¿qué tenía Abraham en la cabeza cuando Dios le pidió a su hijo? ¿Qué cree usted que tenía en la cabeza? ¿Qué decía? Dios me ha mentido. Dios me dijo que en Isaac yo sería, ¿verdad?, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, sería multitud tras multitud. Y ahora Dios, mintiéndome, me dice que le entrega a mi hijo en sacrificio. Es decir, ¿a dónde están las promesas de Dios? No, mi amado hermano. La Biblia dice en el verso 19 que cuando él recibió esa palabra, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Verso número 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Amados hermanos, retornemos por favor a Marcos capítulo número 5. Jesús le dice a este hombre, verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Verso 37, y Jesús se cercioró de algo. Ya estaba pronto llegar a la casa. Y recuerda, mientras más pronto Jairo llegaba a la casa, más conocidos suyos le decían, sí, qué pena, qué pena. Ahí va un hombre que ha perdido a su hija. Las lloronas comenzaron a salir del barrio y decir, pobrecito, vamos a darle el pésame. Amado hermano, y Jesús se cercioró de algo. Mire, verso número 37. Y no permitió que le siguiese nadie. Y recuerda que Jesús venía ¿con cuántos? ¿Con cuántos venía Jesús? Con una multitud. Es que en los milagros, en la vida de la fe, los curiosos salen sobrando, mi amado hermano. Los incrédulos no pueden ir, amado hermano, acompañados de gente de fe. No podemos caminar incrédulos con creyentes, mi querido hermano, a la hora de esperar en la palabra de Dios. Los incrédulos, amado hermano, deben de estar a la distancia, porque nuestro caminar es un caminar de fe. Es por eso que aún hasta para servirle a Dios, tú debes de saber con quién debes de caminar en el evangelio. Porque si caminas con un incrédulo y tú no estás bien parado en la palabra, el incrédulo hará pesar su yugo sobre el tuyo y te convertirá en otro incrédulo también. Por eso es que cuando Jesús enviaba de dos en dos, los enviaba con una pareja idónea para que ambos se alentasen, para que ambos pudieran caminar en el mismo sentir. Por eso es que un creyente debe de casarse también con otra creyente, para que sea su ayuda idónea. ¿Para qué? Para ser hijos, claro, entre otras cosas, pero también ¿para qué? Para buscar juntos en armonía, en un mismo sentir, el rostro del Salvador Jesucristo. La Biblia declara que no permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Diría los hijos del trueno y Pedro. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Y recuerde, en casa ya estaban de alguna manera, sí, todos cuantos habían lamentado la pérdida de esta muchacha. Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino ¿qué cosa? Sino duerme. Oiga,
Cuando usted da una palabra de esta naturaleza, una palabra, esto es una palabra de fe. ¿Por qué? ¿Qué cosa era la fe? La certeza de lo que. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que esperaba en este sentido? ¿Qué se esperaba? Que lo que no tenía vida, tenga vida. ¿Qué más es la fe? La convicción de lo que no. ¿Cómo se le veía a la muchacha? Ya, muerta. ¿Qué es lo que la gente, al amado hermano, si nunca se hubiese esperado? Que la muchacha muerta recobre vida y vuelva a tener, sí, de pronto la misma, diríamos, sí, la misma actividad que antes tenía. La Biblia dice, verso número 40, cuando Jesús ya les dice a todos ellos, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Verso 40, y se burlaban de él. Se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos. Pero yo soy el tío, no me interesa que sea el tío afuera. Porque no crees, eres un burlador de la palabra. Hermano, vamos, que allá están las almas para Cristo. Y el otro te mira, ¿qué va a hacer las almas para Cristo? Si están fumando marihuana, ¿qué almas? Con gente así no se puede, amado hermano, predicar el evangelio. Debemos de caminar aún en nuestra vida cristiana, sí, con un yugo de igualdad, no con un yugo de desigualdad. Varón, vamos, porque allá la gloria de Dios va a transformar al pecador. Mis queridos hermanos, Jesús les dice que la niña habría de vivir, pero quienes estaban en la casa se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó a quienes tan solo. Tomó al padre. ¿Por qué tomó al padre y a la madre de la niña? ¿Qué hizo el padre, mi querido hermano? El padre, recuerde, fue a buscar a Jesús. ¿Por qué fue a buscar a Jesús? Porque creyó que él podía salvar a su hija. Y aun cuando recibió la palabra de que su hija estaba muerta, este padre dijo, no importa, Señor, yo no me despego de tu lado porque tú me has dicho que ella va a vivir y que crea solamente. Y este hombre, mi amado hermano, ahora con su esposa y frente a un cadáver, dice la Biblia, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, ¿a quién? Pedro, Jacobo y Juan. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi. Este es un término hebreo que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amados, es imposible callar las grandezas de Dios. Una niña que había estado muerta, ahora estaba en pie. Por eso dice la Biblia, y la niña se levantó y andaba. Porque ¿cuántos años tenía? 12. ¿Por qué le mandó a comer? Para que todo su organismo comience nuevamente a funcionar. Por eso mandó a pedir alimento y que se lo diesen, para que todo su ser comience en su metabolismo a funcionar. Y lo que no se veía, ahora se veía. Y lo que la gente te señalaba y se burlaba de él, ahora él salía con una niña con vida, y los hombres con la boca abierta, y los padres, amado hermano, glorificando a Dios. Porque cuando Dios lo ha dicho, a ti te toca creerlo y recibirlo para la gloria de su nombre.
Amados hermanos, la palabra de nuestro Dios nos declara en el verso número 55 del capítulo número 8 de Lucas, que este milagro, sí, fue algo de manera muy especial, un acontecimiento conmovedor. Lucas capítulo 8, verso 55 nos dice: entonces su espíritu volvió. ¿Cuántos saben que el hombre es un ser tripartito? Cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios le dice al espíritu que está depositado en nosotros, le dice: vuelve a mí. Hasta ahí llegó el hombre. Hasta ahí llegamos. Entonces su espíritu volvió. E inmediatamente, ¿qué pasó con la muerta? Y él le mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, sin palabras. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amados hermanos, ¿tú le crees al Señor? ¿Tú de alguna manera has sido confrontado por alguien que más bien te desanima en los caminos de Dios? Que en vez de alentarte te dice: ¿para qué vas a buscar? ¿Para qué vas a seguir orando? Amado hermano, aférrate de la palabra del Señor. Aférrate de sus promesas. Camina con gente crédula. Camina y enlázate con gente, sí, espiritual. Tu fe puede crecer si estás, amado hermano, sí, esperando en las promesas de Dios y caminando con gente que te va a ayudar espiritualmente. No permitas que ni el desánimo ni la falta de creer en esta palabra te desanime. Aprende a buscar correctamente con personas idóneas el rostro de tu Dios. Solo de esta manera, mi querido hermano, tu fe puede ser cultivada, puede ser engrandecida. Si tú te estás involucrando con gente que de pronto te está desanimando, apártate de ellos y comienza a buscar, si con gente espiritual, el rostro de tu Dios. La palabra del Señor nos dice que sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque no de todos es la fe. No de todos, mi amado hermano, es recibir milagros de esta naturaleza. No a todos, mis queridos hermanos, les has dado o les ha sido dado el privilegio de conocer a Cristo Jesús. Si tú lo conoces, eres un hombre honrado entre miles de hombres, porque el Señor de ti ha tenido misericordia. Y si Él te ha llamado y te ha escogido de entre millares de millares, siéntete privilegiado y camina agradecido de parte de ese Dios. ¡Aleluya! Ese Dios está en esta noche aquí en su casa. Porque su palabra me dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará en medio de nosotros. Y si mi Cristo está aquí, amado hermano, y tú estás dentro de los planes y de los milagros de Dios, pídele conforme a su voluntad, que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oremos en esta noche. Amantísimo Dios, yo, al igual que Jairo, vengo con una necesidad delante de ti. De pronto mi problema no es de la magnitud como lo fue con la hija de Jairo. De pronto mi problema puede ser aún superior a la dolencia que Jairo experimentó. Solo tú lo sabes, mi Señor. Solo tú lo conoces. Pero a ti, mi Dios, te ha placido, por medio de esta palabra, darme a conocer tu poder.
Si soy incrédulo, yo te ruego, Señor, que pongas en mí la fe para poder, Dios, tener esa certeza, esa seguridad de llamar a lo que no es como que si fue, de llamar a aquello que no es como llamarlo algo real. Oh Cristo de la gloria, tú caminas entre la multitud, pero entre la multitud oyes al que viene a ti humillado. Oyes al que viene a ti, Señor, con un corazón dispuesto. Ya no voy, Señor amado, a desconfiar. Tomo esta palabra. No temas, cree solamente. Señor, mi temor te lo entrego, mis dudas te las entrego, Señor, y voy a creerte, a creer que tú me has sanado. Voy a creer que tú, mi Dios, vas a concederme lo que te estoy pidiendo, porque sé que es conforme a tu voluntad. Señor, sorpréndeme con un milagro. Sorpréndeme, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Déjame atónito en esta noche, como esos padres, oh Dios. Sorpréndeme, Espíritu Santo, y permíteme, oh Dios, así se burlen los demás de mí, así me señalen o me critiquen, a mí, oh Dios, por la fe, muéstrame tus milagros. Oh mi Señor, esta es mi necesidad. Cuéntesela al Señor. Esta es mi dolencia. Dígasela al Señor. Él está aquí en esta noche. Él está atento con sus oídos. Su palabra nos dice que en este lugar donde su nombre es invocado, Él aquí oirá el clamor de sus hijos. Aquí donde su nombre es invocado, Él aquí escuchará y nos responderá. Clama a mí, nos dice el Señor, y yo te responderé. Y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche me pongo en pie. Póngase en pie, mi querido hermano. En esta noche, en el nombre de Jesús, delante de ti, mi Dios, me presento por la fe, esperando un milagro. Si tu voluntad es que yo lo reciba, mi Dios, alzando mis manos al cielo, digo gracias, Señor, por aquel milagro concedido. Gracias, Señor, porque sin verlo, gracias, oh Dios, porque sin tenerlo, por la fe en ti, oh Dios, lo recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la fe en mi Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
y Espíritu Santo. Ahí cerrado nuestros ojos en esta noche, con ese agradecimiento, vamos a dar